Qué alegría, queridos hermanos, presidir esta Eucaristía y rogar en ella por esta comunidad parroquial a quien le debo tanto en mi configuración como sacerdote, que durante 5 años estuve aprendiendo de esta comunidad. Quiero que en este momento de reflexión, de homilía, manejemos o reflexionemos en 3 aspectos fundamentales de acuerdo al primer día de la novena en honor a nuestra Madre, en honor a la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Un momento celebrativo, luego el año de la fe, finalmente la palabra de Dios hoy con algunas conclusiones e interrogantes prácticos para poner en práctica en nuestra vida y llevarlos a cabo en el itinerario de vida cristiana. Desde que inició el tercer milenio, el entonces Papa Juan Pablo II nos invitó a contemplar el rostro de Cristo. La fiesta patronal de una parroquia es una oportunidad maravillosa para contemplar a Cristo con María, con los ojos y el corazón de María. Dice el Papa: el rostro de Cristo su Hijo le pertenece a María de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con el entusiasmo de la Santísima Virgen María para contemplar el rostro de Cristo. Su mirada siempre llena de admiración, asombro, no se apartará de él su Hijo. Su mirada será unas veces interrogadora, otras penetrantes, a veces dolorida y también radiante y ardorosa. Hermanos, esta fiesta patronal debe propiciar en cada uno de nosotros, como nos lo enseña el Papa Juan Pablo II en el documento Tercio Milenio Adveniente, uno para recordar a Cristo con María. Esto es importante al inicio de una fiesta tan linda como esta, en honor a Nuestra Señora, cómo debemos recordar a Cristo, pero con la Santísima Virgen. Segundo, contemplar y comprender a Cristo desde María. Rogar en un tercer momento a Cristo con María, celebrar a Cristo con María y finalmente anunciar a Cristo como lo hace la Santísima Virgen María, como lo hizo, según nos lo indica el mismo Evangelio de San Lucas. Aquí queda entonces como una pequeña introducción que tiene que ver con la Santísima Virgen María y cómo es de importante estar celebrando esta gran fiesta en el día de hoy. Pasemos a un segundo momento, el año de la fe. Sabemos todos, se lanza el año de la fe, especialmente el Papa Benedicto XVI insistió mucho que se hacían para reavivar la fe de los cristianos en el cumplimiento de los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica y 50 años del Concilio Vaticano II. Y la recomendación, según el programa en esta comunidad parroquial, es meditar sobre las 10 acciones para vivir el año de la fe, según Monseñor Laurín de los Estados Unidos. Allí tenemos en el programa cómo es de importante reflexionar sobre una fe celebrada, es decir, la acción celebrativa.
Calquemos esto en nuestra mente, llevemos esta reflexión a nuestro corazón. El tema de hoy es la fe celebrada. Y especialmente este monseñor nos dice que se hace de una manera solemne en la Eucaristía, en la Santa Misa. Esta participación en la Santa Misa refuerza la fe que hemos recibido en el bautismo, fe que celebramos comunitariamente, comulgando el cuerpo y la sangre del Señor. Y Monseñor, en este tema de la fe celebrada, agrega que para tener conciencia y para tener claridad sobre esta fe celebrada, primer tema del día de hoy, lo hacemos a través de las Escrituras. Y San Pablo nos dice que la Sagrada Escritura es viva y eficaz como espada de doble filo. Segundo, nos dice Monseñor, el credo. Y sabemos que el credo es el resumen de nuestra fe cristiana católica. Según enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte hay un credo corto, o llamado credo de los apóstoles, un credo largo, o credo niceno-constantinopolitano. En este año de la fe veo incluso pendones que invitan a reflexionar, a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en este caso su primera parte, lo que debo creer con el credo. Tercero, nos dice Monseñor, las oraciones. Las oraciones fundamentales de la Eucaristía son tres. La oración colecta, que recoge las intenciones del pueblo. El sacerdote recoge las intenciones y las necesidades del pueblo, también sus miserias y las propias miserias nuestras, y las ponemos en manos de Dios en esta oración que se hace antes de la liturgia de la palabra, llamada oración colecta. Luego viene también la oración sobre las ofrendas y finalmente la oración después de la comunión. Es lo que llamamos la misa que celebramos, la misa que preside el sacerdote. Se centran en esas tres oraciones clave que sin lugar a dudas son las oraciones que quiere resaltar Monseñor en esta reflexión sobre la fe celebrada: oración colecta, oración sobre las ofrendas y oración después de la comunión. En un cuarto momento, la música sagrada, que le da solemnidad a las celebraciones eucarísticas. El canto ungido a Dios enternece nuestra vida espiritual, suscita la conversión y la oración, eleva nuestro espíritu a la contemplación del mismo rostro de Cristo. El que canta ahora volvés, nos enseña San Agustín. Los invito también para que abramos o consigamos, quien no lo tenga, el Concilio Vaticano II, y allí en Sacrosanctum Concilium encontremos un tesoro maravilloso sobre la música sagrada, cómo ella solemniza la celebración y eleva nuestro espíritu a la contemplación del rostro de Cristo. Por eso felicitamos en el día de hoy y en esta primera celebración al Ministerio de Música. Ellos siempre han sido fieles al canto de Dios, al canto de la Iglesia. Canto para ti, mi Dios, es su lema. Desde que llegué a esta parroquia en el año 2006, estaban cantándole a Dios. Me da mucho gusto ahorita, en esta primera celebración, encontrarlos elevando sus cantos y propiciando la oración al Señor. Que quede claro entonces este tema, recopilo un poco lo que he dicho hasta ahora, es la fe celebrada, una fe que se hace de manera especial en la Eucaristía. Y sé cuánto amor le tienen ustedes a este sacrificio eucarístico, y de manera especial meditando la palabra, meditando sobre las verdades que tiene el credo, las oraciones de la Eucaristía, la música sagrada y en un quinto paso la homilía. La homilía se define como una conversación familiar
es la predicación del sacerdote o diácono después de las lecturas y el Evangelio. El apóstol San Pablo dice, por medio de la homilía, por medio de la predicación, para ser más exactos en lo que él nos enseña, nace la fe de nuestras comunidades. Allí queda entonces este tema lindo, el tema de la fe celebrada. Mañana van a tener el tema de la confesión, una fe en el sacramento de la reconciliación. Hoy es una fe celebrada de manera especial en la Eucaristía, a través de la palabra, a través del credo, a través de las oraciones, a través de la música sagrada y a través de la predicación, a través de la homilía. Finalmente, en un tercer momento, démosle paso a la palabra de Dios hoy. Es el momento para seguir celebrando nuestra fe a través de la homilía. Demos y centremos la atención, pues, queridos hermanos, en la palabra de Dios que nos trae la liturgia del día de hoy y que, según Monseñor Laurín, es acción fundamental para vivir el año de la fe. Siempre que celebramos la Eucaristía, descubrimos que tenemos en la palabra de Dios una entrada o aperitivo, y me refiero a la primera lectura y el Salmo, si es domingo, pues una segunda lectura, que nos dispone al banquete, que es el plato fuerte o principal, el Evangelio. Luego este sabroso banquete es servido a la comunidad que celebra por medio de la predicación del sacerdote. Démonos cuenta en esta fe celebrada cómo vamos entrando en este momento de explicación de la palabra, descubriendo que hay un aperitivo como un plato de entrada, y es la primera lectura y el Salmo, si es domingo una segunda lectura. Luego viene el banquete principal, que es el Evangelio, y el sacerdote sirve esa palabra en el momento que comienza la predicación, a ilustrar, a hacer un llamado de atención desde la palabra, a felicitar desde la palabra, a interpelar desde la palabra. Hoy, la liturgia de la palabra se centra en lo que nos enseña el apóstol San Pablo y el mismo Jesús, que es el centro de la palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que acabamos de leer, y Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, nos enseña que el servicio al Evangelio no son rosas ni acumulación de riquezas para este mundo, sino cruz y donación para alcanzar el cielo. Tengamos en cuenta este punto de partida. Nos enseña el apóstol San Pablo y la persona de Jesús en la primera carta a los Corintios y el Evangelio de San Mateo, que el servicio del Evangelio no son rosas, tampoco son acumulaciones de riquezas para este mundo, sino que el servicio al Evangelio es donación de sí mismo, y donar desde lo que somos y dar desde lo que tenemos para alcanzar el cielo y el camino de la cruz. Hagámonos una pregunta en esta noche, queridos feligreses de esta comunidad parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de parroquias vecinas que nos acompañan en esta maravillosa noche. Pongamos de presente esta pregunta: ¿por qué la palabra de Dios insiste en que el sufrimiento es importante? ¿Por qué la palabra de Dios insiste en que el servicio desinteresado a los demás, sin acumular riquezas para este mundo, es importante? Y vemos tres razones fundamentales. La primera, porque en el dolor de la cruz, Cristo hizo la máxima manifestación de su amor. Yo sé que hay personas que rechazan la cruz, que rechazan el sufrimiento, pero soy testigo también de esta comunidad que a pesar del sufrimiento abrazan la cruz porque la entienden como la máxima manifestación del amor de Dios. Y por algo contemplamos desde hace ya muchos años a la Santísima Virgen María,
quien según el Evangelio nos enseña está al pie de la cruz. La primera razón entonces, el por qué la palabra de Dios insiste en el sufrimiento, en el desapego a las cosas materiales, en el seguimiento a Jesús a través de la cruz. Primero, porque en el dolor de la cruz Cristo hizo la máxima manifestación de su amor. Segundo, porque el que tiene honor inmenso a la cruz de Cristo ya tiene su tesoro en el cielo y no acumula tesoros aquí en la tierra. Pongamos el ejemplo en un predicador. A propósito de esta celebración de la fe, que se le da importancia a la homilía, se le da importancia al servicio del sacerdote y del diácono, en poner en sus oídos y en su corazón la palabra de Dios servida allí en cada uno de quienes son oyentes en el templo o a través de la emisora, a través del canal, a través de la internet. Es importante poner un ejemplo sobre por qué el que tiene amor inmenso a la cruz de Cristo ya tiene su tesoro en el cielo y esta persona no acumula riquezas para la tierra. El ejemplo de un predicador que se enamora de las cosas del mundo, pues muy rápidamente dejará derrumbar su fe cuando vengan las críticas, cuando vengan los intropedios. Pero un predicador enamorado de la cruz de Cristo permanece fiel a la misión encomendada y no se dejará llevar por el demonio, porque el demonio detesta la cruz. El demonio hace mucho contra el mundo, pero nada puede hacer contra la cruz, porque precisamente en la cruz fue vencido Satanás. Tercero, la cruz es señal de desinterés. El programa de Pablo, sufrir por la cruz de Cristo, recibe insultos, es metido en la cárcel, como dice hoy en su primera lectura hermosamente, muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con combate y sed, a menudo en ayunas, con frío, sin ropa. Sabemos que San Pablo soportó todas estas contrariedades del mundo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, en estos últimos años, queridos hermanos, se ha puesto muy de moda a nivel mundial, local, familiar, las famosas crisis financieras. Estamos en crisis, y ya no solamente esa crisis psicológica, esa crisis existencial, sino estamos en crisis financiera. Y los grandes inversionistas del mundo entran en pánico. Y todo esto, no hay duda, que ocurre porque hemos puesto la confianza en las cosas del mundo, porque no hemos asumido con seriedad la advertencia de Jesús, no poner los tesoros en la tierra. Así pues, las bodegas del cielo tienen que ser los sufrimientos humanos. Los tesoros del cielo son las bodegas de los pobres, que deben estar llenas para quitar el hambre. San Pablo incluso nos enseña cómo es importante dar para poder demostrar la fe. Ahora que se habla en el contexto de la misión continental, que debemos ser discípulos misioneros de Jesús como María, pregunta, ¿estamos asumiendo las lecturas de hoy de asumir con radicalidad el sufrimiento como medio de santificación? Estamos asumiendo el Evangelio de hoy que nos invita a no poner la mirada en las cosas del mundo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces a sentir de ahora en adelante que la mirada está en acumular tesoros en las bodegas de los pobres para que estos mitiguen el hambre, acumular tesoros en el que sufre para que así logremos alcanzar el cielo. Estamos asumiendo esta lectura de hoy con radicalidad. Nos estamos preparando para el sufrimiento por causa del Evangelio y el desprendimiento a lo material para atesorar tesoros y así adquirir la vida eterna. Estamos pensando
que el servicio al Evangelio no son rosas ni acumulación de riquezas para este mundo, sino cruz y donación para llenar las bodegas de los pobres y alcanzar el cielo. Recordemos, queridos hermanos, hoy meditamos el tema la fe celebrada a través de la oración, a través de la palabra, a través del credo, a través de la música sagrada que enternece nuestra vida y eleva el espíritu a la contemplación de la verdad, y a través de la predicación. Felicitaciones por estar aquí. Felicitaciones por el compromiso que asumen desde hoy para seguir viniendo, para seguir reflexionando estos temas hermosos que ha programado la parroquia y interiorizar estos grandes misterios, estas acciones para vivir el año de la fe. Una fe celebrada hoy, una fe donde debemos sentir el gozo cuando recitemos el credo, cuando el sacerdote abre las manos y realiza la oración colecta, cuando el sacerdote abre las manos y realiza la oración sobre las ofrendas, que es como recibir el cansancio vuestro y ponerlo como fruto, como el trabajo para que Dios santifique vuestras vidas, y la oración después de la comunión para agradecer al Señor la comunión de su cuerpo y su sangre que llega a nuestro corazón. Mil y mil felicitaciones a quienes les correspondió hoy de manera especial atender a la Eucaristía. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María, en la invocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, les siga acompañando siempre, y logren ustedes contemplar el rostro de Cristo desde María, estar siempre con ella, tenerla presente. Felicitaciones, que el Señor siga colmando vuestras vidas de gracia y bendición, y les ayude a caminar en la evangelización, les ayude todos los días a comprometerse siempre en los diferentes grupos apostólicos como un medio de seguir celebrando la fe en comunidad y en un proceso de evangelización que tanto necesita nuestra parroquia, que tanto necesita nuestra iglesia, para que cada vez ganemos más almas para el cielo. Amén. Wow.